Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio más de este podcast de Mi Propia Danza. Y el día de hoy te quiero platicar acerca del Camino de Santiago, qué me llevó a hacer el Camino de Santiago y cuáles fueron mis experiencias y mis aprendizajes que aún sigo aplicando acerca de mi experiencia en el camino. Pues bueno, te platico de la historia un poquito del camino. Este camino de Santiago tiene muchísimos años que se realiza y originalmente era un camino que era como una penitencia, bueno, era una penitencia para criminales o homicidas o personas pues que tenían una condena. Y esta era una manera de que ellos pudieran como pues resarcir el daño y sobre todo pues transformarse en personas nuevas, pues, en personas que no tuvieran estos pensamientos pues de maldad, digamos. Entonces era un camino que la iglesia pues proponía o digamos que imponía para todas estas personas que tenían estas faltas y consistía en pues recorrer el camino. De hecho el camino más antiguo es el primitivo, que va desde Oviedo hasta el Faro de Finisterre y de Faro de Finisterre hasta Oviedo. Y este primitivo, pues a lo largo de este camino incluso había una parte que se le llama hospitales, que aún todavía se puede pasar por ahí, son unas ruinas. Y estas personas pues tenían que librar todas las situaciones que se les podían presentar en el camino, como pues obviamente no llevaban alimentos, fauna silvestre, enfermedades, falta de higiene y tenían que hacer el camino desde Oviedo pues hasta Finisterre, ahí traer una evidencia, una prueba que habían realizado el camino, que es actualmente el símbolo del camino, que es la concha de Viera. Déjense, las muestro, que esta es la concha de Viera, que yo creo que a lo mejor si la has visto o no lo has visto, este es el símbolo del camino, así o así, de hecho. Entonces, esta concha era única de el mar, pues que estaba en el faro de Finisterre, que es en la zona de Galicia, y la zona de Oviedo es en Asturias, todo esto al norte de España. Y bueno, estas personas tenían que transitar el camino y poder regresar con vida y sanos, y ya estaban como sanados, pues era como que si el camino los hubiera purificado. Entonces, el día de hoy, pues este camino tiene años y años y actualmente está recibiendo casi 500,000 personas al año. Hay diferentes rutas, hay unas de más dificultad, de menos dificultad. Y bueno, actualmente pues las personas lo realizan con diferentes motivos. Hay quien lo realiza con fines deportivos, hay quien lo realiza con fines religiosos, hay quien lo realiza, pues no sé, con fines de una manera de introspección, yo le llamo un retiro espiritual en movimiento. Y pues hay diversos motivos por los que las personas lo hacen. También hay muchas personas que lo hacen cada año, sobre todo las personas que viven en España, pues son muy asiduas a hacer este camino en las diferentes rutas que existen. Y bueno, pues yo este camino yo lo había visto antes, siempre me ha encantado a mí viajar. Entonces yo este camino lo veía como parte de mi wish list, de mi lista de viajes o de lugares que yo deseaba conocer. Pero lo había dejado de lado mucho tiempo, varios años lo había tenido en la wishlist, pero pues sin, lo posponía y decía pues para el siguiente año y de pronto elegía otros lugares que me parecían a lo mejor más atractivos. Pero bueno, en septiembre de 2025 yo hice el camino, lo hice a mi manera. Hay personas que lo hacen todos los días, lo caminan. Hay quienes hacen nada más los 100 kilómetros que son como de requisito para adquirir la Compostela. La Compostela es un documento que te acredita como caminante, vaya, como peregrino, peregrina de este camino.
Y en la Compostela viene tu nombre en latín y viene también el trazo que hiciste, o sea, de qué kilómetro a qué kilómetro, de qué lugar a qué otro lugar. Y pues bueno, es satisfactorio poder tener la Compostela. Sin embargo, pues la experiencia realmente no está en la Compostela. No necesariamente tienes que hacer el camino de estos 100 últimos kilómetros que son de Sarria a Santiago de Compostela, sino que tú lo puedes hacer desde varias rutas. Inclusive las personas que ya lo han hecho en varias ocasiones, pues ya no buscan la Compostela, realmente buscan la experiencia. ¿Y qué pasaba en mi vida antes de septiembre de 2025? Pues la verdad es que yo estaba completamente en un burnout. Yo me había cansado ya de sostener muchas cosas a lo largo de mi vida y por mi historia personal. Yo he sido una mujer pues que se ha responsabilizado a muy pronta edad, que ha tenido que lidiar con situaciones familiares complejas y pues me han hecho o me hicieron en su momento una adulta siendo niña, haciéndome cargo de situaciones que no correspondían a mi edad. Y por ejemplo, pues ahora sé y estoy consciente de que la profesión que yo elegí, pues tiene mucho que ver a lo mejor con estos patrones patrones adquiridos y heredados también de ser la que resolvía, ser la que cargaba, ser la que salvaba a otras personas y dejándome al final a mí. Entonces, pues justamente yo tenía mucho tiempo viviendo esta situación, o sea, en cuanto a cuestiones profesionales y personales. Tengo 13 años con un emprendimiento sostenido justamente por mí, del cual me siento orgullosa, porque ha sido pues lo que me ha sostenido, lo que sostiene, lo que más me da placer, que son viajar y que es leer y ahora este proyecto de mi propia danza. Sin embargo, pues sí, no era algo que realmente me llenara mi corazón o que me llene mi corazón. Soy una mujer muy disciplinada y muy constante y pues eso me lo aplaudo y sé que también es parte de mi éxito. Sin embargo, también si no lo sabes llevar, pues también puede ser parte de lo que te drena, de lo que te quema. Digo, y cuando digo quema me refiero a que estás en un ciclo de que ya el cuerpo físicamente ya te pide parar, pero tú pues no estás acostumbrada a parar o estás acostumbrada todo el tiempo a estar haciendo. Y pues son cuestiones que también generan culpa porque hay personas que esperan de ti lo que siempre has dado y no necesariamente porque sea algo que tú querías, sino que es una conducta aprendida. Y bueno, total de que pues mi cuerpo empezó a darme señales de cansancio, de enfermedad. Justamente yo venía de terminar una segunda maestría para poder darme esa validación en mi emprendimiento y pues justamente casi a la par o muy cercana a la finalización de esta preparación, yo tengo épocas de trabajo muy fuertes, de mucha carga. Y justamente después de esto, que normalmente son en abril, en mayo a mí me viene como pues yo lo llamo una revelación, o a lo mejor esas veces que, que la vida, que estás como muy atenta o muy atento y que en tu intuición te dice, oye, creo que tendrías que hacer esto. Y justamente a mí me viene la imagen de la Concha de Viera. Yo estaba así como que meditando y estaba como en reflexión, como esas veces que estás como en calma y me viene esta revelación. Y entonces yo me pregunté, ¿qué estaba esperando yo realmente para hacer el Camino de Santiago? Porque era algo que yo ya tenía en mente. Que siempre estaba buscando el momento perfecto, sin embargo, pues no hay momento perfecto. Pero en mi creencia yo sí buscaba como que mi carga de trabajo fuera menor, que mi equipo pudiera pues responder ante la exigencia de mis clientes. Y entonces pues digamos que en mi punto de vista pues nunca existía este momento perfecto y realmente nunca lo iba a existir.
Pero finalmente creo que escuché ese llamado de esa pausa que yo necesitaba. Porque yo estaba en un momento como muy... tenía mucho cansancio mental, físico, emocional, ¿no? Y me decido hacerlo. Y me decido hacer el camino primitivo justamente. Porque era un poquito más largo que a lo mejor la mayoría de las personas hacen, que es el camino francés, que es el de los 100 kilómetros, que bueno, es en la parte final que va de Sarria a Santiago de Compostela. Y este camino primitivo que elijo, pues es un camino que tiene mucha naturaleza, es un poco más solitario. Y yo era lo que necesitaba. Yo quería un lugar que no estuviera así todo lleno de gente, que pudiera tener un paisaje bonito. Y pues me decido hacer de primitivo. Y realmente yo no tenía idea o sea, sí tenía idea de lo que iba, sin embargo, ya cuando estuve allá, me di cuenta que lo que yo pensaba nada que ver con lo que estaba sucediendo. Yo dije, bueno, es caminar de un punto A un punto B, es hacer unas reservaciones de hospedajes, porque vas como avanzando por tramos, por etapas, le llaman en el camino, y cada etapa llegas a un lugar, a un pueblito, te hospedas ahí, caminas al día siguiente. ¿Qué hice yo? Pues yo dije, yo no quiero estar caminando como una loca todos los días, también llevándome al extremo ahora físicamente. Entonces decidí hacer como pausas, ¿no? Caminaba 2 días, descansaba uno, caminaba otros 3, descansaba 2 y así. Me la fui llevando a mi ritmo, que la verdad se me pareció genial. Entonces fueron 15 días efectivos de caminata en un promedio de 20 kilómetros. Realmente me llevaba todo el día a caminar. Y los otros 15 días fueron de descanso y también de conocer algunos lugares por los que ya pasaba el camino, que ya eran ciudades un poco más en forma, como Oviedo, Lugo y Santiago de Compostela. Pero más allá de esta experiencia de vivir en otro país, de comer delicioso, comida gallega, fue el aprendizaje que me dio. Porque yo ahí aprendí, creo que lo más importante que aprendí fue, punto uno, que yo me podía alejar de estas exigencias de la vida y que mi mundo no había colapsado, o sea, que todo seguía ahí, que había que dejar el control, que era, oye, ¿qué va a pasar con el emprendimiento si mi equipo se equivoca? Pues ponle que un cliente se enoje mucho y así lo peor que puede pasar es que a lo mejor un cliente diga, no, yo ya no quiero tu servicio, Marisol, y pues ya, ¿no? Es como de, ¿qué? Es lo peor que puede pasar. Creo que yo misma me fui tranquilizando de que yo podía alejarme, que me podía ir y que las cosas iban a permanecer igual, ¿no? Es como, de hecho, conocí a un hombre en el Camino de Santiago, un escritor y terapeuta, Javier Ramírez, quien escribió un libro que se llama El Peregrino. Tengo una entrevista con él que te invito a escuchar, lo voy a dejar en la descripción del capítulo. Aparte, él tuvo la amabilidad de regalarme su libro y la verdad es que voy a parafrasear una parte de su libro que me parece genial, que es la parte del mundo paralelo. O sea, él dice que nuestra realidad, o sea, ahorita aquí, el hoy, aquí en Guadalajara, Jalisco, en un lunes 25 de mayo del 2025, esta es la realidad, digamos, o la realidad que conocemos, pero el Camino de Santiago es un mundo paralelo, o sea, es un mundo que corre como a la par, pero donde en este mundo, o sea, no llevamos ningún rol. O sea, con roles me refiero a que Marisol iba al camino sin ser la empresaria, sin ser la emprendedora, sin ser la esposa, o sea, sin ser la hija, sin ser, o sea, me explico con todos esos roles y todas esas cargas. Simplemente era yo y ya. O sea, en el camino nadie está, viéndote como, ay, a ver, cuánto ganas, qué ropa traes. em, o sea, no hay nadie que te juzgue, que te esté criticando, no hay nadie que te ponga incluso una expectativa acerca de ti, de lo que conoció de ti, de lo que conoce de ti actualmente. O sea, no, todo eso se va, o sea, es como de, tú eres tú y ya, y eso creo que es de lo más maravilloso que existe y de lo más maravilloso que se puede vivir en este lugar donde pues nada más estás tú y tu mochila, o incluso hay personas que ni siquiera caminan con mochila
que eso también me parece maravilloso, o sea, cómo vamos cargando cosas, que de hecho ese fue uno de mis primeros aprendizajes, que vamos cargando cosas innecesarias. Y si lo vemos de manera literal, el primer día yo llevaba cosas innecesarias en mi mochila que la verdad me hicieron mi primer día pesadísimo. Se me reventó casi la espalda. Eso me desanimó mucho porque era el primer día y dije, oh Dios, si todo esto va a ser así, no voy a aguantar, o sea, esto está imposible. Pero me llevó a reflexionar al final del día, a ver qué podía sacar de ahí que realmente no necesitaba. Y casi le bajé el 50% a la mochila y le fui bajando más, conforme fueron pasando los días. Pero también esto tiene una reflexión emocional, espiritual, o sea, porque muchas veces se nos hace pesada la vida porque vamos cargando con cosas, con personas, con situaciones que ni nos corresponde. Y esto también para mí fue algo súper revelador porque, como les digo, en mi historia de vida, pues yo había cargado muchas cosas, personas, situaciones, quería yo ser la salvadora de todo y me lo estaba haciendo muy pesado. Y también por eso estaba en burnout en mi empresa, porque yo quería salvar a mis clientes y pues a mí no me corresponde salvarlos. Y entonces esta parte fue dejar el control, es decir, dejar que todo en la realidad esta que les digo, en esta realidad conocida, sucediera lo que sucediera, o sea, avanzara como sucediera y yo poder estar en este paralelismo del mundo del camino, siendo solo yo, sin todas estas cargas que habían dañado tanto mi espíritu, mi alma, ¿no? De que estaba muy, muy cansada. Entonces, parte de lo que yo aprendí fue, pues sí, dejar el control, fluir, o sea, en el camino no hay más que caminar. La prisa, que también es otra cosa, que a todos lados vamos con prisa, pero ¿para qué vamos con todo, a todos lados con prisa? ¿Prisa de qué? ¿Prisa para qué? ¿Prisa de llegar a qué? Y te dabas cuenta cómo en el camino, pues, te puedes tomar como tu tiempo de desayunar, de disfrutar ese cafecito, esa infusión, ese té, y llegar a la hora que fuera al siguiente punto, porque, pues, ¿qué? No había más que hacer, más que caminar y estar contigo misma o contigo mismo. Entonces, dejar el control, vivir en calma, en pausa, relajado. O sea, yo sé que esta realidad conocida pues nos trae así en acelere, pero y sé que hay veces que por más que yo te pueda decir, no, es que estate en calma, relájate, o sea, hay veces que no se va a poder. Pero también tú tienes que estar consciente de que si todo el tiempo tienes la agenda llena porque no sabes o no quieres estar en soledad, porque te da miedo estar contigo, entonces más bien te llenas de compromisos, no porque te sientas muy importante estando muy ocupado o ocupada, sino porque más bien tienes miedo a enfrentarte a tus demonios. Tienes que ver por qué corres a todos lados, porque no te organizas con tu tiempo, porque quieres vivir en esa adrenalina, porque no sabes estar en calma y prefieres ir corriendo, ir manejando evasivamente para llegar rápido. O sea, ¿cuáles son las razones interiores o profundas del por qué actúas como actúas? O sea, nos quejamos de ciertas cosas. Por ejemplo, yo me quejaba de que estaba súper burnout, pero porque yo quería hacerlo todo perfecto, que no hubiera ningún error, estar siempre disponible, tener siempre una respuesta, salvar a mis clientes. O sea, Dios mío, eso era súper desgastante y realmente me estaba llevando a mí o sea, yo estaba yéndome yo en ese camino de dar ese servicio que la verdad es que estaba imposible. También otra cosa que aprendí fue a confiar en mí, porque yo, como les decía, esa primera experiencia de la mochila súper llena, todos esos kilómetros que faltaban, o sea, era así como, no, no voy a poder. Y con la experiencia del camino me di cuenta que yo pude, o sea, que pude y que tú puedes, pero que muchas veces nosotros mismos o nosotras nos limitamos mentalmente, porque a veces le hemos creído mucho a los demás, inclusive personas de nuestro círculo íntimo y personas a lo mejor muy cercanas como nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos,
En la escuela nos dijeron muchas cosas, personas que son amistades, que pues también hablan desde su experiencia y no necesariamente la experiencia de ellos sea la mejor experiencia. Pero aquí tú te tienes que poner a cuestionar si lo que te dicen a lo mejor no es con afán de herirte, pero sí tienes que empezar a creer más en ti y escucharte más a ti, porque las voces exteriores pues no siempre son las mejores consejeras. Otra cosa que aprendí también fue a pedir ayuda, que yo normalmente siempre me las como que había dicho que yo era una superwoman, que todo lo podía, que nada se me atoraba. Y pues lo vi, sí es cierto que por mi historia de vida yo estoy acostumbrada pues a avanzar por mí, todo lo que tengo ha sido por mí, porque en mi caso pues sí, mis padres no fueron personas que me salvaran todo el tiempo, sin embargo pues yo los terminé salvando a ellos y ahora ellos me dejaron esa mi creencia, ¿no? De que había que salvar también a terceros, pero no a mí. Entonces, esta parte de realmente, pues, poder ser vulnerable, permitirme ser vulnerable ante situaciones que realmente sí están más allá de mis capacidades, que es pedir ayuda, fue también algo muy lindo poder conciliar, o sea, como reconciliarme con esa vulnerabilidad y con también aceptar que no siempre puedo y aunque sí pueda, que también está padre poder darme el permiso de pedir ayuda y de tener este apoyo. Entonces eso también fue algo muy importante. También para ti, si tú eres una superwoman, la verdad es que ser superwoman es agotador y no, o sea, no es posible mantener el superwoman muchos años. Realmente te acabas. Y poder decir que no, o sea, poder decir que no, incluso decirle a mi equipo, oye, ¿sabes qué? Yo confío en ustedes, pero no me busques a menos que realmente se esté, o sea, que sea una urgencia de verdad, porque yo sí quiero este tiempo para mí. Y también poder decir a las personas de tu alrededor, oye, es que para mí esto es importante, yo esto no voy a poder seguirlo sosteniendo o no puedo esto. Y pensar en ti, o sea, priorizarte, porque las personas que tenemos tema con el decir que no, o con el dar, poner esas pausas, ¿no? Incluso cuando salimos de vacaciones no les pasa que te estresas más por la vacación y cuando estás en la vacación estás estresada por lo que dejaste acá y no descansas allá y regresas y otra vez es la misma rutina. O sea, somos personas eh, que todo el tiempo estamos haciendo, no sabemos descansar. Nos sentimos culpables al descansar. Sentimos que no somos suficientes si no estamos todo el tiempo haciendo, trabajando, produciendo. Pero no se puede mantener un ritmo así, o sea, la verdad es que el cuerpo te lo cobra eh, y te habla, nada más que a veces no escuchamos. Pero sí es insostenible, la verdad es que es tener estos ritmos que solo te acaban. Y también la parte de por qué tenemos que hacer todo con fines productivos, o sea, por qué no podemos hacer cosas con fines nada más de placer, de recreación, ¿no? Que a veces de pronto por esta hiperproductividad y esta hiperresponsabilidad y esta creencia de que si no estoy haciendo, no estoy siendo, no sé si me explico en esto, porque tenemos muy asociado incluso el rol de la profesión con el ser. Sí, o sea, por ejemplo, o sea, normalmente cuando nos presentamos ante alguien, decimos, soy Juan, soy abogado. Soy María, soy María, soy abogada. O sea, decimos, asociamos nuestra profesión con nuestro ser y pues no, realmente nosotros no somos la profesión, no somos el rol social, o sea, somos mujeres, hombres, con sueños, con miedos, con creencias, con limitantes, o sea, eso es lo que somos, pero no somos la profesión. Entonces, esta parte de asociar el hacer con el ser, realmente para mí fue muy revelador en el camino que no necesitaba, o sea, no me tenía
O sea, no, yo soy alguien más que mi rol profesional. Y en esta realidad paralela, como lo dice Javier Ramírez, pues realmente no necesitas el título, ni ni los millones en el banco, o los centavos, o los pesos, o los dólares en el banco, sino simplemente eres tú. Tú, con una mochila y ya. Eso creo que es súper impactante el cómo también acumulamos cosas, acumulamos conocimientos, acumulamos materialidad muchas veces, cuando realmente pues solo a veces es para llenar vacíos. Por eso el trabajo personal y la introspección, que no necesariamente te la tiene que dar el Camino de Santiago, pero sí es un medio para poder tener estos momentos de introspección como muy profunda, pero que no necesariamente tienes que cruzar, ir hacia Europa para hacer el camino y darte cuenta de todo esto. Si algo de lo que dije te movió, pues te invito a que me dejes los comentarios. También me puedes escribir a mi correo, que lo voy a dejar ahí en la cajita de la descripción. Y pues si te gustó, comparte con otras personas y nos vemos para el siguiente podcast.